buenas tardes. Empecemos para acabar rápido. Hoy día teníamos que revisar los ejercicios que le mandé el día lunes. Ya, vamos a ir revisando. Ya, a ver, empecemos. A ver, los ejercicios ya resolvimos, ¿no es cierto?, estos ejercicios aquí con ustedes hasta bueno, igual los tenían que hacer para practicar, pero desde aquí teníamos que hacer, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando, ¿ya? Ya, a ver, vamos con este problema. A ver, hace la mano o cuál quiere participar. A ver, vamos con... Alza la mano.
vamos con el problema número 1. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50 ohmios de resistencia cuando en sus extremos se explica una diferencia de potencia de 120 voltios? A ver cómo plantearon este ejercicio. La intensidad sería igual al voltaje sobre la resistencia. A ver cómo. La intensidad sería igual al voltaje sobre la resistencia. Ya, ¿cuánto sería la respuesta? 2.4 amperios. Ya, ¿todos tienen así? ¿Están bien todos? A ver, Richard. ¿Sí? Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Problema número 2. Una intensidad de corriente, aquí nos da la intensidad. Es 6.5 amperios, circula por un conductor de 27 ohmios. Nos da la intensidad y la resistencia. Nos están pidiendo aquí el voltaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de potencia aplicada en los extremos del conductor? Ya, a ver. Ahí sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué nos quedaría? 175.5 voltios. Sería 6.5 por 27, ¿no es cierto? Por 27. 175.5, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Este era ya un poco más, ¿no es cierto? Ya, aquí les envié, ¿no es cierto?, el video para que vean, para que puedan diferenciar o puedan resolver estos ejercicios. Primero tienen que ver qué circuito es en serie o en paralelo. Este circuito, ¿qué es? ¿En serie o en paralelo? ¿En paralelo? Ya, muy bien, en paralelo, ¿no es cierto? Porque tienen, bueno, el circuito en serie se diferencia, es más fácil, ¿no es cierto? Porque una resistencia va a estar al término de la otra, ¿no es cierto? Seguida, digamos, si aquí está una resistencia, seguida lo puede estar la otra y así sucesivamente. En cambio, no, aquí se van a formar dos nodos, ¿no es cierto? Un nodo de entrada y un nodo de salida, ¿ya? Ahí puede diferenciar en los circuitos en serie y en circuitos en paralelo, ya cuando forman nodos, ya de un nodo se ramifica a dos o a tres o a cuatro resistencias, ya. Para poder resolver este tipo de ejercicios tenemos que sumar, ¿no es cierto?, estas dos resistencias y hacerlas solo una, ¿no es cierto? Ya. Aquí en el dato nos da el valor de las dos resistencias, ¿no es cierto? Tenemos 10 y 20, R1 que es igual a 10 ohmios y R2 es igual a 20 ohmios. Y aquí el enunciado nos dice cuál es la corriente que pasa a través de la batería en el siguiente circuito eléctrico, ¿no es cierto? Tenemos voltaje y tenemos el valor de las dos resistencias. Ya nos está pidiendo la intensidad, ya. Para poder resolver, ¿no es cierto?, primeramente este circuito, hacerlo un solo. ¿Cómo resolvieron este tipo de ejercicio? ¿Cómo hicieron la suma de estas dos resistencias?
Sería 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Muy bien, ya no es cierto. Entonces, pueden poner R12, va, 1 sobre R12, ¿no es cierto? Que sería, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es el inverso de la suma de las dos resistencias, ¿ya? ¿Cuánto saldría? 6,66. 6,66. 1 sobre 6,66, ¿no es cierto? ¿O cómo hicieron ahí? Sale 3 sobre 20. Ya, 1 sobre 10 más 1 sobre 20. Ya, ¿no es cierto? Ya tenemos la resistencia del voltaje. Ocupamos La fórmula de la intensidad. la forma de la intensidad, ¿no es cierto? La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos saldría? Voltaje que es 20. 166. ¿Cuánto? 166.66 salió. No. ¿Cuánto es la resistencia total? Verá, el inverso es el inverso, ¿no es cierto? Para darle solución a este problema debemos recordar como la suma de las resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo es el inverso, ¿no es cierto?, de la sumatoria. Ya, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 nos da igual a 1 sobre R total. ¿Ya? Entonces aquí vamos a sustituir 1 sobre La resistencia saldría 6,66 o... Sí, ahí está bien, 6,66 sale. 6,66 ahorita se les voy a... 6,67. Ya verán, entonces aquí sería 3,75 sale la intensidad. ya. Verán aquí voy a contar.
Entonces aquí sería, ¿no es cierto?, 1 sobre R1, ¿no es cierto? Sí. Ya. Suelto 1 sobre L1 más 1 sobre R2, ¿no es cierto? Entonces, si están rompiendo la pantalla. Y entonces, esta sería la fórmula, ¿no es cierto? 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y entonces daría 1 sobre R total, ¿no es cierto? ¿Ya? Reemplazamos aquí los datos, nos saldría R1 cuánto es, 10, ¿no es cierto? Y R2, 20, ¿no es cierto? Ya, aquí saldría, ¿cuánto nos dijo su respuesta? 6.66, ¿no es cierto? Sí. 6.66 ohmios. ¿Ya? Ahora, para utilizamos, ¿qué fórmula utilizamos aquí? Para calcular la intensidad de la corriente, Sí, la intensidad de la corriente, ¿qué fórmula utilizamos? la intensidad es igual al voltaje sobre... ¿No es cierto? Aquí tenemos intensidad, ¿no es cierto? Es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso sería resistencia total, ¿no es cierto? Tenemos el voltaje, ¿cuánto nos da el voltaje de dato? 25 voltios, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos la resistencia total, que sería 6.66. Ya nos saldría el resultado, ¿cuánto? 3.75. $3.75 amperios. Amperios. ¿Ya? ¿No es cierto? Esa sería la resolución del ejercicio.
que les envié. Ya, ahora vamos, todos están bien ahí, hasta ahí todos están bien. Ya, lo más difícil era que sepan cómo diferenciar cómo resolver lo que es la suma de las resistencias en serie y en paralelo, pero ya creo que el video les ha servido de mucho y si lo han puesto, si lo han podido hacer. Bueno, este ejercicio es fácil. Dice, hay 3 resistencias en serie. Sus resistencias son en el siguiente orden: 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios. La tensión total es de 12 voltios. ¿Cuál es la tensión de la segunda resistencia? ¿Cómo haríamos aquí? ¿Solo las 2 primeras resistencias? No, a ver, ¿cómo piensan que? Sumarla. ¿Mande? Sumarla. Ya. Claro, aquí nos pide específicamente cuánto es la tensión que tiene la segunda resistencia. Ya. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que obtener lo que es, ¿no es cierto?, la corriente. Entonces, la intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total. Ya. Vamos a sumar todas estas resistencias, ya, que nos darían ¿cuánto? 12, ¿no es cierto? 2 ohmios. Ya, entonces ocupamos la fórmula: intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total, que nos daría ¿cuánto? Sí. Sería, ¿no es cierto?, voltaje total, que sería 12, sobre la resistencia total, que sería 12, igual nos va a dar una intensidad de 1 amperio, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos 1 amperio, pues es la intensidad, ¿no es cierto? El ejercicio nos está pidiendo que cuánto es el voltaje que circula por esta resistencia. Ya, entonces ya tenemos el voltaje total, ¿no es cierto?, que es 1 amperio, y va a ser en todo el circuito va a ser el mismo. Entonces ahora utilizamos, para saber específicamente el valor del voltaje que circula en cada resistencia, vamos a utilizar ahora la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya, como ya tenemos la intensidad, que es 1 amperio, y tenemos el valor de la resistencia específica, que es de R2, que es 4 amperios, reemplazamos fácilmente y multiplicamos 1 amperio por 4 y nos daría el voltaje de esta resistencia. ¿Ya? Ya verán. Aquí les voy a hacer.
tenemos resistencia total es igual a R1 más R2 más R2 más R3, ¿no es cierto? ¿Ya? Resistencia 1, ¿cuánto teníamos el valor? Dos. Ya, 2, 4 y 6 es ya. 2, 4 y 6, ¿no es cierto? Ya, tendríamos una resistencia total de 12, ¿no es cierto? Resistencia total 12 ohmios, ¿ya? Ahora procedemos a calcular la corriente que circula en el circuito, ¿ya? Que sería la fórmula intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Voltaje total sobre resistencia total, ¿ya? Que tenemos es igual, tiene el mismo valor, 12 sobre 12. Tenemos el valor de 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ya tenemos un amperio, ¿ya? Ahora, como nos pide que encontremos la tensión que haya en la resistencia 4, ya la corriente de 1 amperio es la que circula en todo el circuito, ya 1 amperio va a circular en todo el circuito, pero ahora nos pide cuánto es la tensión que hay en la resistencia número 2, en la resistencia de 4 amperios, ya como ya tenemos la intensidad que circula en todo el circuito y tenemos el valor de la resistencia, vamos a utilizar la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia para obtener el valor específico que vamos a tener en esa resistencia, ¿ya? Entonces vamos a ocupar la fórmula que es voltaje en resistencia 2, pongamos, ¿ya? Es igual a intensidad total por resistencia 2 que nos están pidiendo, ¿no es cierto?
sustituyendo los datos que tenemos la intensidad total, que es 1 amperio, ¿no es cierto?, por la resistencia 2, que es 4, me parece, ¿no es cierto? Vamos a tener el resultado que es 4, ¿ya? 4 voltios. Entonces, eso sería todo lo de ese ejercicio, ¿ya? El resultado sería 4 voltios. Miguel dice, Dígame. es decir que después de la resistencia 6 tienen que salir 12 voltios. Claro. Ya la sumatoria de, claro, la sumatoria de los 4 nos tendría que dar el voltaje total que tenemos, que es 12. Asimismo, si sacamos el voltaje de la resistencia 1, la resistencia 1 tiene un valor, ¿no es cierto?, de resistencia 1 tiene un valor de 2. Entonces vamos a tener el voltaje 2, casi saldrían los mismos datos, casi, ¿ya? Intensidad total sería 1, la resistencia 1 sería 2, entonces serían 6 perdón. Entonces, si aquí si queremos voltaje en resistencia 1, la intensidad total es igual a 1 en todo el circuito. La resistencia, aquí no sería resistencia 2, sino sería resistencia 1, que tendría un valor de 2 y nos tendría un voltaje de 2 voltios. Y asimismo en la para la voltaje en la resistencia 3, aquí la resistencia 3 tiene un valor de 6, entonces tendríamos voltaje 6, con lo cual si queremos hacer la sumatoria para tener el voltaje total tendría que salir 12, ya, que es el voltaje total que tenemos como dato, ya, tenemos 6, 2 y 4, 12, ya. Eso no está tan complejo, ¿ya? Bueno, aquí no estaba compartiendo la pantalla. Ya, bueno. Eso sería, bueno, no les estaba compartiendo la pantalla, sería esto de aquí, ya, pues aquí se estaba viendo, perdón. Bueno, aquí tenemos resistencia total, es igual a la suma de todas las resistencias, ¿no es cierto? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, sería 2, 4 y 6, nos darían la resistencia total de 12 ohmios. Utilizamos la fórmula de intensidad para encontrar la intensidad, que sería voltaje sobre resistencia. Teníamos 12 sobre 2 es igual a 1 amperio. Luego, como ya tenemos la intensidad, ¿no es cierto?, la corriente que va a circular por todo el circuito, vamos a utilizar la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia para obtener el voltaje específico en la resistencia, ¿ya? Entonces tenemos aquí voltaje en resistencia 2 es igual a intensidad total por resistencia 2. Tenemos la intensidad total que es 1 amperio, multiplicamos por el valor de la resistencia, que es 2, y tenemos que valor de voltaje en la resistencia número 2
sería de 4 voltios. Asimismo, como preguntó el compañero, si queremos encontrar para la resistencia número 1, solo cambiamos los datos. La intensidad es igual en todo el circuito, que es 1 por el valor de la resistencia, que ahora es 2 ohmios, tenemos 2 voltios. Asimismo, si queremos encontrar para la resistencia número 3, igual, asimismo el valor de la intensidad total es 1 y la resistencia 3 de 6, tenemos el resultado 6. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente ejercicio. Y ahora este ejercicio de aquí que nos dice: una batería de 4.5 voltios produce una corriente de 0.9 amperios en un trozo de alambre de cobre. ¿Cuál es la resistencia del alambre de cobre? ¿Cómo piensan que podríamos resolver este ejercicio? La resistencia sería igual al voltaje sobre intensidad. A ver, ¿cómo? Resistencia, ¿no es cierto? Despejamos la resistencia, tenemos el voltaje y tenemos el voltaje, que es 4.5 voltios, y tenemos la intensidad, ya, que es 0.9 amperios. Utilizamos la fórmula, ¿no es cierto? Despejamos la resistencia y vas a tener que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no es cierto? Ya reemplazamos los datos, voltaje 4.5 voltios sobre 0.9 amperios, y tenemos una resistencia de ¿cuánto? De 5. Ya, ese es muy bien, es igual que los anteriores, ya, que primeramente. Y vamos por el último ejercicio que tenemos, que era un poco casi como el que acabamos de hacer. Lo único complejo aquí era ya. Tenemos aquí dado el siguiente circuito, encuentra la corriente a través de la resistencia número 3. Ya. Aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos? Primeramente que, bueno, aquí nos dan los datos, ¿no es cierto? Nos dan unos datitos que son voltaje 1 y voltaje 2, bueno, es igual 4.5 voltios. Tenemos que resistencia 1, resistencia 3 y resistencia 4 tienen el valor de 3 ohmios, y la resistencia 2 tiene un valor de 6 ohmios. ¿Ya? ¿Qué primero tenemos que hacer? Sacar el valor de las resistencias. Ya, sacamos, ¿cierto?, el valor. Tenemos que hacer que aquí tenemos un circuito mixto, tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo. Primeramente tenemos que transformar para que sea un solo circuito, digamos, de paralelo, hacerlo en serie. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hacemos eso? Hacemos la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces primeramente tenemos que hacer la sumatoria de la resistencia 1 y la resistencia 2 para que sea un solo, nos dé un solo dato, y luego ya podemos sumar en serie la resistencia 1, 2 más la resistencia 3 y la resistencia 4, y con lo cual ya podemos aplicar la fórmula. Tenemos el voltaje y el valor de la resistencia y podemos sacar la intensidad. Ya, a ver cómo hicieron ustedes.
resistencias 1 y 2. en serie paralelas, sí, entonces sería 2. Ya, a ver, ¿cuánto? No es cierto, tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Ya, El valor de la resistencia es 1 es 3 y la de 2 es 6. ya. Aquí vamos a ver, pues, hagamos aquí para que vean ustedes. Sería 1 sobre resistencia que era 2 y 3, ¿no es cierto? 1 y 2. Ya, resistencia 1 y 2. Entonces aquí sería 1 sobre resistencia 1 sobre resistencia 2, ¿no es cierto? Ya, sustituyendo los datos tendríamos ¿cuánto? Resistencia 1, ¿cuánto vale? 3, 3, ¿no es cierto? Y resistencia 2, 6. 6. Ya, 1 sobre 3 más 1 sobre 6, ¿cuánto tendríamos la respuesta? 1 y medio, ¿no es cierto? Ya. Esta sería la respuesta, ¿no es cierto? Resistencia 1, pero esta resistencia está, ¿no es cierto?, en paralelo. Para poder transformarla a una resistencia en serie, solo tenemos que hacer la inversión, ¿ya? Entonces tendríamos que poner nomás aquí, saldría es el resistencia 1 y 2 sería igual, aquí sobre invertimos nomás, ya, sería igual el valor de 2, ¿no es cierto? Ya, cuando tendríamos que utilizar el valor de una, o hicimos el cálculo de una de resistencias que están en paralelo, para poder sumar con la otra resistencia que están en serie, solo nomás hacemos la inversión, o le damos nomás, invertimos. En este caso tenemos un medio, dada la vuelta, sería 2 sobre 1, ¿no es cierto? Sería 2. Ya, entonces la resistencia 1 y 2 tendría un valor de 2 ohmios. Ya, una vez que hacemos esto, ya utilizaríamos la fórmula de resistencia total, que sería igual a sería resistencia 1, 2
más resistencia 3 y más resistencia 4, ¿no es cierto? Ya tenemos los datos. Ya, donde resistencia 1 y 2 tenemos el valor de 2, ¿no es cierto? Resistencia 3, ¿cuánto sería? Resistencia 3 y resistencia 4 tienen el mismo valor de 3 ohmios y la resistencia 4 también de 3 ohmios. Sumado todo, ¿cuánto tendríamos el valor? 8, ¿no es cierto? Sería 8. ¿Ya? Una vez ya esa es la parte más difícil, ¿ya? O la más compleja, no tanto. ¿Ya? Después de esto, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después? Como aquí en el ejercicio nos da ¿no es cierto? Dos voltajes, ¿no es cierto? Voltaje 1 y voltaje 2, ¿ya? Y cada voltaje va a valer 4.5, ¿no es cierto? Nos indica aquí. Asimismo, como hicimos la sumatoria de las resistencias para obtener una sola resistencia, de la misma forma vamos a hacer la sumatoria de los voltajes, porque solo va a haber un voltaje aquí, ¿ya? Aquí se van a sumar los voltajes y aquí tenemos esta fuente que nos da 4.5 y esta de aquí también que nos da 4.5. Tenemos que sumar las dos fuentes, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que hacer otra sumatoria que sería el voltaje total, sería igual a voltaje 1 más voltaje 2, ¿ya? Tendríamos aquí, sustituyendo los datos, cada voltaje tiene el mismo valor, que sería de 4.5 más 4.5, tendríamos un valor de 9 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora ya tenemos la resistencia y el voltaje, ¿no es cierto? Resistencia total y el voltaje total. ¿Qué fórmula vamos a utilizar ahora? La fórmula de la intensidad. La fórmula de la intensidad. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad? Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total, ¿no es cierto? En la cual tendríamos, sustituyendo los datos,
voltaje total, ¿no es cierto? Tenemos que vale 9. Y la resistencia total, ¿cuánto teníamos? 8 me parece, ¿no? 8. Ya. Tendríamos un valor de ¿cuánto? 9 sobre 8. 1.25, ¿sabes? 9 dividido por 8. 1.125, ¿no es cierto? Amperios, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sería todo lo de los ejercicios. ¿Ya? Creo que todos los han resolvido bien, ¿ya? No han tenido ninguna dificultad, me parece. Con lo que les he mandado los videos y con lo que hemos hecho ahora en esta clase, creo que ya despejaron cualquier duda, no son tan complicados. De aquí ya les voy a habilitar para que suban como tarea estos ejercicios que han hecho, y la próxima semana vamos a seguir con clases normales, ya que nos dieron una disposición que solo que tengan algún examen complejo, digamos, si es que la otra semana tienen examen el viernes o el jueves, ya han visto en los horarios. Ya tienen el horario de exámenes. Ya, bueno, nos notificaron que hay clase normal, solo que tenga un examen complejo en las horas, digamos, después de las mías, y quieren que les den la hora para poder estudiar, solo tienen que pedir y tienen que decirnos, ¿ya? Pero si es que no, se da hora normal. De ahí tendríamos el examen, tendríamos nosotros de este lunes en 8. Ya les veo aquí. Tenemos el lunes y el jueves, parece. Conmigo tienen el lunes 13 de diciembre y el lunes 13 y jueves 16, lunes 13 de diciembre y jueves 16, ¿ya? En los otros horarios veo que no tiene ningún examen. Jueves, administración, ya, toda la semana tenemos clases normal. El examen quedaría para el 13, lunes 13 y jueves 16, ya. La otra semana vamos a seguir con normalidad, ya. Les voy a habilitar ya en un cuarto de hora, les habilito para que puedan subir esta tarea, ya. Y el lunes les tomo lo que es la lección de los dos cuestionarios que el lunes les tomo la lección de los dos cuestionarios que el lunes revisamos
los dos cuestionarios que mandé ayer para tomar la lección, y ya les habilito para que suban esto, ¿ya? Y ahí ya quedaremos para el examen. ¿Listo? Entonces, el rato que ya les habilite, ya les aviso para que puedan subir. Bueno, ya hemos estado conectados una hora, ya creo que es suficiente, hemos resolvido los ejercicios, no hay ninguna duda. Eso sería todo por hoy. Ya les aviso a los que, aunque lo que ya esté habilitado para que suban la tarea. Tengan una buena noche, cuídense, nos vemos.